Existe una patada que el mundo jamás olvidó. Un salto perfecto, un giro de 360 grados en el aire, las piernas completamente abiertas, y en el instante en que el pie impacta el rostro del adversario, la multitud estalla. No fue suerte, no fue un accidente, fue el resultado de años de disciplina extrema, combinando karate, ballet clásico y musculación intensa en un solo cuerpo, en un solo hombre. Jean-Claude Van Damme. En los años 80 y 90, su nombre era sinónimo de acción. El belga que llegó a Hollywood sin contactos, sin padrinos, solo con determinación y una confianza inquebrantable. Se convirtió en el actor de artes marciales mejor pagado del planeta. Películas como Bloodsport, Kickboxer y Time Cop lo transformaron en un fenómeno global. Su apellido movía millones de dólares en taquilla. Su imagen vendía fuerza, disciplina y perfección física. Pero mientras en pantalla derrotaba villanos, detrás de cámaras libraba una batalla mucho más peligrosa. El éxito llegó rápido, demasiado rápido. Contratos millonarios, fama mundial, presión constante, y con ello, una adicción que comenzó como un escape y terminó como una prisión. Se hablaba de consumos que superaban los $10,000 por semana, jornadas enteras borradas de su memoria, escenas que él mismo había filmado y que no recordaba. El ídolo invencible empezaba a fracturarse desde dentro. Hollywood, que lo había elevado como rey del cine de acción, no tardó en cerrarle las puertas. Las ofertas disminuyeron, los grandes estudios dejaron de llamar. El hombre que llenaba salas en todo el mundo ahora enfrentaba el silencio. Una caída brutal, pública y dolorosa. Para muchos, ese habría sido el final, pero Van Damme nunca fue como los demás. Lejos de los reflectores, comenzó un proceso lento y difícil de reconstrucción. Terapia, disciplina renovada y, sobre todo, una nueva forma de mirarse a sí mismo. Con el tiempo, entendió que no necesitaba fingir perfección, que podía mostrar sus errores, que podía reírse de su propio mito. Y entonces ocurrió algo inesperado. A los 60 años, cuando muchos lo consideraban una estrella apagada, regresó de una manera que nadie imaginaba, no solo con golpes y patadas, sino con humor, autoconciencia y una sorprendente capacidad para burlarse de su propia imagen. Frente a más de 110 millones de personas, mostró una versión distinta, más humana, más ligera, más auténtica. El guerrero que parecía derrotado encontró una nueva fuerza, no en la violencia coreografiada, sino en la vulnerabilidad, no en el orgullo, sino en la humildad. Esta es la historia completa de Jean-Claude Van Damme, del niño tímido que entrenaba en las calles de Bruselas para defenderse del mundo, al ícono global que lo conquistó todo, del hombre que cayó en exceso, perdió casi todo y fue descartado por la industria, y del sobreviviente que, contra todo pronóstico, logró levantarse una vez más. Porque algunas patadas hacen historia, pero levantarse después de caer, eso es lo que convierte a alguien en leyenda. El 18 de octubre de 1960 nació en Bruselas, Bélgica, Jean-Claude Camille François Van Varenberg, quien años después sería conocido mundialmente como Jean-Claude Van Damme. Creció en una ciudad marcada por la mezcla de culturas y lenguas. Su madre, Eliana, era contadora y de origen flamenco. Su padre, Jean, trabajaba como florista, hablaba más de un idioma y conocía bien el carácter diverso de Bruselas. Desde pequeño, Jean-Claude no parecía destinado a convertirse en una figura del cine de acción. Era delgado, tímido y de baja estatura. En la escuela no destacaba por su fuerza física, y esa fragilidad preocupaba a su padre. Lejos de resignarse, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la vida de su hijo. Lo inscribió en el Centro Nacional de Karate de Bruselas. Ahí comenzó su formación en el estilo Shotokan, una disciplina japonesa que exige precisión, control y constancia. El entrenamiento no era sencillo. Repeticiones constantes, posturas firmes y una estricta disciplina marcaron sus primeros años en el tatami. Lo que empezó como una forma de fortalecer a un niño frágil, pronto se convirtió en una pasión. Con el tiempo, el joven Van Varenberg desarrolló coordinación, velocidad y una sorprendente flexibilidad.
La práctica constante le permitió avanzar hasta obtener el grado de cinta negra primer dan, un logro que no solo reconocía su habilidad técnica, sino también su compromiso. Para un adolescente que había iniciado con inseguridades, ese cinturón negro representaba confianza. Su transformación no fue inmediata. Hubo días de cansancio y momentos de duda. Sin embargo, el ambiente del dojo le enseñó disciplina mental, además de resistencia física. Aprendió a controlar sus movimientos y también sus emociones. Esa combinación, más adelante, sería una de sus mayores fortalezas frente a las cámaras. Bruselas en los años 60 era un lugar tranquilo comparado con las grandes capitales del espectáculo. Nada indicaba que ese niño tímido soñara con Hollywood, pero dentro de él comenzaba a crecer una ambición silenciosa. Admiraba las artes marciales y sentía fascinación por los héroes de acción que veía en pantalla. El apoyo de su familia fue clave. Su padre no solo lo llevó al karate, también le inculcó la idea de superarse. Cada entrenamiento era una pequeña victoria contra sus límites. Poco a poco, el joven Jean-Claude dejó de ser el niño frágil para convertirse en alguien decidido. Aún faltaban años para que cambiara su apellido artístico y buscara oportunidades fuera de Bélgica. En ese momento, lo único claro era que el karate había abierto una puerta que lo llevaría a explorar otras disciplinas, nuevos retos y escenarios más grandes. Sin saberlo, aquel niño que practicaba patadas y katas en Bruselas estaba dando el primer paso hacia una vida que lo pondría bajo los reflectores del mundo. Y mientras su técnica mejoraba día tras día, también crecía un sueño que pronto comenzaría a tomar una forma más ambiciosa en la siguiente etapa de su juventud. En 1971, cuando tenía apenas 10 años, Jean-Claude inició formalmente su camino en el karate. Aunque entrenaba desde niño, no comenzó a competir sino hasta los 15. Para entonces ya dominaba las bases del estilo Shotokan y mostraba una disciplina poco común para su edad. Entre 1975 y finales de la década, participó en torneos de semicontacto, light contacto y full contacto. En las categorías de contacto ligero y semiligero, acumuló 44 victorias frente a solo 4 derrotas, un registro que confirmaba su progreso constante. Cada combate era una prueba de técnica y control. No se trataba solo de fuerza, sino de precisión y estrategia. Mientras perfeccionaba sus patadas y combinaciones, también desarrolló otra habilidad que pocos asociarían con un futuro héroe de acción, el ballet clásico. Durante 5 años entrenó de forma seria y disciplinada. El ballet exigía equilibrio, resistencia muscular y una postura impecable. Para muchos era un contraste con las artes marciales, pero para él ambas disciplinas se complementaban. Su nivel llegó a ser tan alto que recibió una oferta para integrarse al Ballet Profesional de la Ópera de París. No era una propuesta menor. La Ópera de París es una de las instituciones más importantes del mundo en danza clásica. Aceptar habría significado una carrera muy distinta. Sin embargo, su ambición apuntaba hacia otro rumbo. En entrevistas posteriores, afirmó que quien sobrevive a un entrenamiento de ballet puede sobrevivir a cualquier deporte. No era una exageración. Las horas frente a la barra, los saltos repetidos y la exigencia física fortalecieron su flexibilidad y control corporal. Años después, esa base explicaría sus famosas patadas altas y su elasticidad en pantalla. Durante esa etapa también creció su admiración por Bruce Lee. Observaba sus películas con atención, estudiando cada movimiento. Bruce Lee representaba disciplina, carisma y éxito internacional. Para el joven belga, era la prueba de que un artista marcial podía conquistar el cine mundial. Esa influencia quedó marcada en su vida. Décadas después, rindió homenaje a su ídolo con una fotografía publicada en Facebook que superó 1.5 millones de reacciones. El gesto demostraba que aquella admiración juvenil nunca desapareció. A finales de los años 70, Jean-Claude ya no era solo un practicante de karate. Era un atleta completo, con experiencia en competencia y una formación artística sólida. Había aprendido a combinar fuerza y elegancia, explosividad y equilibrio. Esa mezcla poco común comenzaba a perfilarlo como algo más que un competidor. Aunque aún estaba lejos de Hollywood, su mente ya imaginaba escenarios más grandes. Sus triunfos deportivos y su disciplina en el ballet estaban construyendo una base que pronto buscaría un nuevo destino. El siguiente paso implicaría decisiones arriesgadas, cambios de país y un sueño que parecía casi imposible.
Pero antes de enfrentarse a la industria del cine, tendría que dejar atrás la comodidad de su entorno y apostar todo por una oportunidad incierta. Al cumplir 18 años, Jean-Claude decidió que su preparación debía ir más allá del karate y el ballet. Comenzó a entrenar musculación de forma intensa. Pasaba horas en el gimnasio trabajando cada grupo muscular con disciplina. Su físico cambió de manera visible. Ganó volumen, definición y presencia. Ese esfuerzo lo llevó a competir en fisicoculturismo y obtuvo el título de Mr. Bélgica, un logro que reforzó su confianza y su imagen pública. Con esa nueva seguridad, abrió su propio gimnasio en Bruselas, llamado California Gym. El lugar no solo era un espacio para entrenar, también se convirtió en un punto de encuentro para atletas y jóvenes interesados en el deporte. Administrar el gimnasio le dio experiencia como empresario y le permitió mantenerse activo mientras seguía soñando con el cine. En 1979, dio un pequeño pero importante paso hacia ese sueño. Participó como extra en la película belga Una mujer entre el perro y el lobo, dirigida por André Delvaux. Aunque su aparición fue breve, el rodaje le permitió observar de cerca el trabajo de actores profesionales como Roger Jacquet. Miraba con atención cada movimiento en el set, aprendiendo cómo funcionaba una producción cinematográfica. Esa experiencia despertó algo más fuerte en él. Entendió que quería estar frente a la cámara, no solo como espectador. Sin embargo, Bélgica no ofrecía muchas oportunidades para alguien con aspiraciones internacionales. El destino parecía estar al otro lado del océano. A los 22 años, tomó una decisión radical. Dejó atrás su gimnasio, su país y también su primer matrimonio con María Rodríguez. Con apenas $8,000 en el bolsillo, viajó a Estados Unidos, decidido a conquistar Hollywood. No tenía contratos, ni promesas, solo tenía determinación. La realidad fue dura. Para sobrevivir aceptó todo tipo de trabajos. Fue conductor, repartidor y hasta trabajó limpiando. Cada empleo representaba un paso más cerca de su meta. En lugar de rendirse, utilizaba cada oportunidad para conocer personas y ampliar su red de contactos. Su disciplina en el entrenamiento llamó la atención de figuras del mundo de las artes marciales. Gracias a esos encuentros, logró acercarse a Chuck Norris, uno de los nombres más reconocidos del cine de acción en ese momento. Durante varios meses entrenaron juntos. Para Jean-Claude, practicar al lado de alguien con carrera en Hollywood era más que un privilegio. Era una puerta que comenzaba a abrirse. Mientras entrenaba y trabajaba para mantenerse, su objetivo seguía claro. Sabía que el talento físico no era suficiente. Necesitaba una oportunidad frente a la cámara. Los meses en Estados Unidos lo enfrentaron a la incertidumbre, pero también fortalecieron su carácter. Ese periodo marcó el inicio de su transformación de atleta europeo a aspirante a estrella de acción. Y aunque todavía no tenía un papel importante, la conexión con Chuck Norris pronto cambiaría su rumbo en la industria. La oportunidad que esperaba llegó gracias a Chuck Norris. Fue él quien le ayudó a conseguir un pequeño papel en Missing in Action, estrenada en 1984. La película, protagonizada por Norris, era un éxito dentro del cine de acción de la época. Aunque la participación de Jean-Claude fue breve, aparecer en una producción de ese nivel representó un avance real. Ese mismo año también apareció en Monaco Forever, una película independiente donde interpretó a un joven homosexual. El papel fue distinto a la imagen de luchador fuerte que proyectaba, pero le permitió mostrar versatilidad frente a la cámara. En 1986 participó en No Retreat, No Surrender, conocida en algunos países como Retroceder nunca, rendirse jamás. Ahí interpretó a un villano inspirado en las artes marciales soviéticas. Su presencia física y sus movimientos llamaron la atención del público. Era claro que tenía algo diferente. Combinaba técnica real con carisma en pantalla. Durante ese periodo, también fue contratado para formar parte del elenco de Predator, la película protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Inicialmente interpretaría a la criatura alienígena. Sin embargo, al descubrir que debía permanecer dentro de un traje pesado durante todo el rodaje y que no tendría escenas de combate directo con el protagonista, decidió abandonar el proyecto.
El papel terminó en manos de otro actor y el diseño del personaje cambió por completo. Esa decisión fue arriesgada. Rechazar una producción importante podía cerrar puertas, pero Jean-Claude buscaba algo más que estar oculto detrás de una máscara. Quería que el público viera su rostro y sus habilidades. A mitad de los años 80, su nombre aún no era famoso, pero comenzaba a circular dentro de la industria. Productores y directores notaban su disciplina y su estilo de pelea real. Poco a poco dejaba de ser un desconocido. El camino no estaba asegurado. Cada papel era una prueba. Cada decisión podía impulsarlo o frenarlo. Y mientras Hollywood empezaba a reconocer su presencia, también se acercaba el proyecto que cambiaría por completo su destino y lo colocaría en el centro del cine de acción internacional. En 1988, llegó el momento que cambiaría la vida de Jean-Claude Van Damme. Después de insistir varias veces con Menahem Golan, uno de los responsables de Cannon Films, logró obtener el papel principal en Contacto Sangriento, conocida internacionalmente como Bloodsport. La productora ya tenía experiencia lanzando estrellas de acción, incluyendo a Chuck Norris, pero apostar por un actor casi desconocido era un riesgo. Van Damme no esperó a que lo eligieran por casualidad, presentó sus habilidades físicas, mostró su flexibilidad y defendió su capacidad para protagonizar la historia basada en el supuesto luchador Frank Dux. Su determinación convenció a los productores de darle la oportunidad. El rodaje no fue sencillo. El presupuesto era limitado y la presión alta. Sin embargo, su disciplina marcó la diferencia. En pantalla interpretó a un competidor decidido que participaba en un torneo clandestino de artes marciales. Una de las escenas más recordadas es la patada giratoria en el aire que ejecuta contra el personaje interpretado por Bolo Yeung. Ese movimiento se volvió parte de su identidad cinematográfica. Por su trabajo recibió $25,000, una cifra modesta comparada con lo que ganaría después, pero suficiente para marcar el inicio de su ascenso. La película fue promovida en lugares como Malasia y París, ampliando su alcance internacional. Contra varios pronósticos, se convirtió en un éxito dentro del cine de artes marciales. Fue también en ese periodo cuando decidió cambiar su nombre artístico. Dejó atrás el seudónimo Frank Baldwin, que no había logrado posicionarse, y adoptó el apellido Van Damme, tomado del nombre de un amigo cercano de su padre. El nuevo nombre era más corto, fuerte y fácil de recordar. Contacto Sangriento lo transformó en una figura reconocida a nivel mundial. Su estilo combinaba fuerza, técnica real y una estética diferente a la de otros héroes musculosos de la época. El público comenzó a identificarlo como una nueva cara del cine de acción. A partir de ese momento, su carrera dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad en crecimiento. Y aunque el éxito comenzaba a sonreírle, la verdadera prueba sería mantenerse en la cima en una industria competitiva y exigente. Tras el impacto de Contacto Sangriento, su carrera avanzó con rapidez. Ese mismo año participó en Black Eagle, donde interpretó a un mercenario que termina crucificado con flechas, en una escena que sorprendió al público. En 1989 actuó en Cyborg, conocida en algunos países como Sabotaje. Ese mismo año protagonizó Kickboxer, una de las películas más recordadas de su carrera. La escena donde baila en un bar, relajado antes de enfrentar la tragedia, se volvió icónica entre sus seguidores. También destacó su capacidad de abrir las piernas en máxima extensión, una muestra clara de su formación en ballet. La canción que acompaña la escena del baile es Feeling So Good, interpretada por Day the Beat y O. Williams. En los años siguientes encabezó Lionheart, Double Impact, Universal Soldier y Time Cop. Cada estreno reforzaba su imagen como estrella internacional. A diferencia de figuras como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Chuck Norris, su estilo era más estilizado y flexible. Su pasado en el ballet le daba movimientos más elegantes y precisos. Incluso su expresión seria, que algunos consideraban limitada, terminó convirtiéndose en parte de su personalidad en pantalla. También exploró una imagen más sensual. Apareció en la portada de Playboy y recibió 3 nominaciones en los premios MTV como actor más deseable por Double Impact, Sin Escape y Hard Target. Su popularidad llegó a tal punto que apareció en un episodio de Friends, donde los personajes de Rachel y Mónica competían por estar con él. A mediados de los 90 parecía imparable.
Su nombre llenaba salas de cine y su figura dominaba el mercado del video. Pero detrás del éxito comenzaban a surgir tensiones personales y decisiones que pronto influirían en su relación con Hollywood, abriendo un nuevo capítulo en su historia. En 1994, Jean-Claude Van Damme alcanzó el punto más alto de su carrera en términos económicos. Se convirtió en el actor de artes marciales mejor pagado del mundo al recibir $8 millones por protagonizar Street Fighter. La película estaba basada en el popular videojuego de Capcom y generaba grandes expectativas comerciales. Aunque la crítica fue dura y señaló problemas en el guión y en la dirección, el resultado en taquilla fue muy distinto. Con un presupuesto aproximado de $35 millones, la película recaudó cerca de 165 millones en todo el mundo. Desde el punto de vista financiero, fue un éxito claro. Para los estudios, Van Damme seguía siendo una apuesta rentable. Sin embargo, ese mismo proyecto marcó un punto de quiebre. Muchos analistas consideran que Street Fighter representó la cima de su fama y también el inicio de su descenso. La presión, el dinero y la exposición constante comenzaron a afectar su vida personal. En ese periodo estaba casado con la culturista y modelo Gladys Portugués, madre de 2 de sus hijos. Pero durante la producción de la película conoció a la actriz Darcy Lapierre. La relación avanzó con rapidez y Van Damme decidió separarse de Gladys para casarse con Darcy, convirtiéndose en su 4º matrimonio. El rodaje se realizó en Tailandia y estuvo rodeado de tensión. Mientras Darcy estaba embarazada de su 3er hijo, surgieron rumores confirmados después por el propio actor sobre un romance con la cantante australiana Kylie Minogue, quien también participaba en la película. La situación generó controversia mediática y alimentó titulares en la prensa internacional. El éxito económico contrastaba con el desorden en su vida privada. Las decisiones impulsivas comenzaron a tener consecuencias. Su imagen pública, antes centrada en disciplina y control físico, empezó a asociarse con escándalos sentimentales. Aunque en pantalla seguía siendo una estrella de acción, detrás de cámaras la estabilidad se debilitaba. Street Fighter no solo fue un gran contrato, también fue el punto donde la fama alcanzó su máximo nivel y empezó a mostrar fisuras. La industria observaba con atención. Hollywood es un entorno competitivo, donde la reputación pesa tanto como la taquilla. Y mientras el actor disfrutaba del reconocimiento mundial, las señales de desgaste comenzaban a hacerse más visibles, preparando el terreno para una etapa mucho más oscura. Después de convertirse en uno de los actores mejor pagados del cine de acción, Van Damme entró en una etapa marcada por excesos. Él mismo reconoció años después que llegó a gastar más de $10,000 por semana en sustancias y alcohol. El consumo afectó su memoria y su desempeño profesional. Durante el rodaje de Hard Target, declaró que no recordaba con claridad varias escenas filmadas en ese periodo. Su estilo de vida era lujoso y costoso. Pagaba alrededor de 10,000 euros mensuales de renta, mantenía una propiedad en Mónaco y viajaba constantemente con su familia a los sets de filmación. Los gastos personales también eran elevados. Darcy invertía miles de euros al mes en tratamientos estéticos y cuentas telefónicas, mientras él hacía regalos costosos, como una zafira valuada en 80,000 euros. Además, contrató personal de servicio para sostener ese ritmo de vida. Pero la tensión en el matrimonio creció. Darcy lo acusó públicamente de agresión física, señalando que un golpe dañó sus implantes, lo que requirió intervención médica. El conflicto terminó en divorcio y en una pensión mensual cercana a los 100,000 euros, considerada una de las más altas en California en ese momento. La combinación de problemas legales, gastos elevados y adicciones debilitó su posición en la industria. Productores comenzaron a verlo como un actor difícil y poco confiable. El dinero que antes parecía infinito empezó a desvanecerse con rapidez. Tras el divorcio, su madre decidió acompañarlo frecuentemente para ayudarlo a evitar nuevas decisiones impulsivas, incluyendo otro matrimonio apresurado. Era un intento de protegerlo en medio del caos. Mientras su reputación profesional se deterioraba y los estudios dudaban en ofrecerle grandes proyectos, la pregunta comenzaba a tomar forma dentro de Hollywood.
¿Podría recuperarse de ese periodo turbulento o estaba iniciando una etapa que lo alejaría definitivamente de los grandes estudios? A finales de los años 90, la situación profesional de Jean-Claude Van Damme cambió de forma drástica. El éxito y los altos salarios lo llevaron a compararse con figuras como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y Steven Seagal. En ese ambiente competitivo, su confianza se convirtió en exceso de ambición. Según reportes de la época, Columbia Pictures le ofreció un contrato cercano a 30 millones de euros por 3 películas. Era una cifra importante, que podría haber estabilizado su carrera. Sin embargo, Van Damme exigió 50 millones, argumentando que merecía un salario comparable al de Jim Carrey, quien era entonces uno de los actores mejor pagados de Hollywood. La negociación se rompió, y a partir de ese momento comenzó a ser visto como problemático dentro de la industria. Esa decisión tuvo consecuencias. Productores y ejecutivos empezaron a evitarlo. La percepción de que era difícil en negociaciones, sumada a sus problemas personales, lo llevó a quedar fuera de grandes proyectos. Aunque no existió una lista oficial pública, en la práctica su nombre dejó de figurar entre las prioridades de los grandes estudios. Mientras su carrera se debilitaba, su vida personal atravesaba un periodo oscuro. Reconoció haber tocado fondo y entró en rehabilitación, pero abandonó el programa después de 6 días, convencido de que su verdadera terapia estaba en el entrenamiento físico. Poco después fue diagnosticado con trastorno bipolar y depresión maníaca, condiciones que ayudaron a explicar parte de su comportamiento impulsivo. En ese momento difícil, quien permaneció a su lado fue su ex tercera esposa, Gladys Portuguese. La reconciliación sorprendió a muchos. En 1999 decidieron casarse nuevamente, convirtiéndose en su 5º matrimonio. Gladys se convirtió en un apoyo clave durante la etapa de recuperación. En 1997 ocurrió un episodio que mostró el nivel de tensión entre estrellas del género. Durante una reunión privada en la mansión de Stallone en Miami, Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal estuvieron cerca de enfrentarse físicamente después de que el belga escuchara que Seagal afirmaba poder derrotarlo en una pelea real. Stallone intervino para evitar que el conflicto pasara a mayores. El incidente reforzó la imagen de rivalidad y ego dentro del cine de acción. Al cerrar la década, la figura que había dominado las pantallas a inicios de los 90 estaba lejos de su mejor momento. La pregunta ya no era cuánto podía ganar, sino si lograría recuperar el respeto perdido en Hollywood. Con la llegada del nuevo milenio, su carrera cambió de escala. Las grandes producciones quedaron atrás, y su filmografía se concentró en películas de bajo presupuesto que en muchos casos se lanzaban directamente en formato doméstico. La presencia en salas de cine se redujo notablemente. A pesar de ello, Van Damme insistía en que no era solo una estrella, sino una marca. Defendía la idea de que su nombre seguía teniendo valor comercial en ciertos mercados internacionales. Sin embargo, la industria estadounidense ya no lo veía como protagonista de grandes franquicias. Paradójicamente, en los años 90 también había rechazado oportunidades importantes. No participó en Los Tres Mosqueteros por conflictos de agenda. El papel de Simon Phoenix en Demolition Man terminó en manos de Wesley Snipes. También rechazó Speed, proyecto que impulsó la carrera de Keanu Reeves a nivel mundial. Con el tiempo, esas decisiones fueron vistas como oportunidades perdidas, que podrían haber cambiado su trayectoria. En 2011, recibió una invitación para participar en The Expendables, pero la rechazó. Más adelante, aceptó interpretar al villano en The Expendables 2, lo que marcó un intento de regresar al radar de las grandes producciones. La década de los 2000 quedó marcada por altibajos, proyectos menores y esfuerzos constantes por mantenerse activo. Aunque el brillo de los 90 parecía lejano, su historia aún no estaba completamente escrita. La posibilidad de redención seguía latente, esperando el momento adecuado para manifestarse. En 2008, cuando muchos pensaban que su mejor etapa había quedado atrás, Jean-Claude Van Damme sorprendió con un proyecto distinto. La película CJBD lo mostró interpretándose a sí mismo, pero no como el héroe invencible, sino como un actor en crisis. El momento más recordado es un monólogo final en el que habla de sus errores, su fama y su desgaste emocional. La escena fue elogiada por la crítica internacional.
Después de décadas enfrentando villanos en pantalla, esta vez el conflicto era interno. El personaje reflejaba la imagen pública de una estrella de acción en decadencia, atrapada entre la nostalgia y la realidad. Esa honestidad cambió la percepción que muchos tenían de él. Ya no era solo el luchador atlético, sino un actor dispuesto a reírse de sí mismo y mostrar vulnerabilidad. El reconocimiento abrió nuevas puertas. En 2012 apareció como villano en The Expendables 2, compartiendo pantalla con figuras como Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Su personaje, frío y calculador, devolvió al público la imagen del antagonista fuerte y carismático. La película funcionó como un homenaje al cine de acción clásico y lo reintegró al grupo de estrellas que habían dominado los años 90. A partir de entonces, comenzó a explotar la nostalgia de forma inteligente. Participó en documentales, programas de telerrealidad y campañas publicitarias que jugaban con su fama pasada. El ejemplo más claro fue el comercial de Volvo en 2013, donde realizó una apertura de piernas entre dos camiones en movimiento. El anuncio se volvió viral y acumuló más de 110 millones de visualizaciones en línea, demostrando que su imagen aún tenía impacto global. Ese periodo no significó volver a la cima económica de los 90, pero sí recuperar respeto y relevancia cultural. Van Damme entendió que su fuerza ya no estaba solo en las batallas, sino en la capacidad de reinventarse. En 2013 dio otro paso inesperado al protagonizar Welcome to the Jungle, su primera comedia como actor principal. La película mostró una versión más ligera de su personalidad, mezclando acción con humor. Era una señal clara de que buscaba ampliar su registro. En 2017, Amazon Prime Video estrenó la miniserie Jean-Claude Van Johnson. En ella interpretaba una versión ficticia de sí mismo que en realidad era un agente secreto que usaba sus películas como fachada para misiones encubiertas. La serie fue bien recibida por su tono irónico y su capacidad para burlarse de los clichés del género. En 2020, durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, muchas de sus películas volvieron a circular en plataformas digitales como Netflix, incluyendo una nueva versión de Sudden Death. Ese regreso al catálogo digital permitió que nuevas generaciones descubrieran su trabajo. Ese mismo año, participó en un videoclip de la banda francesa Ayoro, donde mostró que aún conservaba gran condición física y elegancia en sus movimientos. Su presencia combinaba fuerza y humor, recordando que el ballet seguía siendo parte de su esencia. Con el paso del tiempo, Bruselas decidió rendir homenaje a su hijo más famoso, con una estatua de bronce. Para Van Damme, el monumento no debía representar solo a una estrella de cine, sino a un joven que soñó en grande y persistió. Su patada giratoria de 360 grados con apertura máxima de piernas aparece en más de 60 producciones. Ese movimiento se convirtió en símbolo de su carrera. Hoy, más que los récords de taquilla o los contratos millonarios, su historia habla de caídas y regresos. Y mientras sigue activo en la industria, el relato no se cierra por completo, porque su trayectoria continúa evolucionando más allá de cualquier lista negra. Jean-Claude Van Damme pudo haber sido solo otro nombre olvidado en los archivos polvorientos de Hollywood. Otra estrella que brilló intensamente, se consumió demasiado rápido y desapareció en silencio. Pero su historia demuestra que la verdadera prueba de un peleador no ocurre durante el rodaje de una película. Ocurre en la vida real, cuando las cámaras se apagan y no existe ningún guión que seguir. Cayó más profundo de lo que la mayoría habría soportado. Perdió dinero, reputación, contratos y años que jamás volverán. Tocó fondo frente a una industria que no perdona errores y frente a un público que muchas veces olvida rápido. Pero hizo algo que pocos logran hacer. Miró de frente sus fracasos, reconoció sus errores, aceptó sus excesos y decidió empezar de nuevo, a su manera y a su tiempo. Y quizá eso es lo que hace a Van Damme más grande que cualquier personaje que haya interpretado. No la patada perfecta, no los músculos, no los millones en taquilla, sino la capacidad de levantarse cuando nadie más apostaba por él, la determinación de reconstruirse cuando parecía demasiado tarde. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Tú querías que regresara o ya habías dado por terminado al Van Damme de los grandes días? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan y saber cómo vivieron ustedes esa época. Si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de historias conectan contigo. Así que suscríbete al canal para no perderte ninguna. Cada semana traemos un nuevo personaje, una nueva trayectoria y una lección escondida detrás de las cámaras.
Y para que seas de los primeros en enterarte cuando salga el próximo video, activa la campanita de notificaciones. Es solo un clic, pero hace toda la diferencia para que podamos seguir compartiendo historias como la de Van Damme contigo. Nos vemos en el próximo video.